Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar acá, por acompañarnos. Vamos a empezar esta presentación. Antes de dar inicio, quisiera primero agradecer, como siempre, al Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la Facultad de Filosofía, al doctor Alejandro Vázquez, que siempre nos recibe con mucho afecto. Y bueno, pues hoy vamos a presentar el libro Brújula, Voces de la Intersexualidad en México, coordinado por Laura Inter y Eva Alcántara y editado por 17 Instituto de Estudios Críticos en la serie Habitaciones. Unos pequeños comerciales, atrás verán hay una mesita donde están los libros y una mercadita también, mini mercadita. Bueno, pues quisiera primero presentarles a quienes nos acompañan hoy en esta presentación. Voy a empezar con Fabián Jiménez Gato. Es académico, investigador y activista intersex, doctor en filosofía, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesor de la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, donde es responsable del cuerpo académico Antropología del Cuerpo y Cultura Visual, catedrático de la Maestría en Estudios de Género y coordinador del Seminario Intersex. Un espacio académico desde donde visibilizar y accionar experiencias, narrativas, saberes y figuraciones intersex, a partir del diálogo con activistas, artistas e investigadores intersex y aliados. Es investigador de la Red Temática de Estudios Transdisciplinarios del Cuerpo y las Corporalidades y miembro del Grupo de Investigación del Cuerpo Descifrado. Desde el año 2022 colabora con el proyecto Brújula Intersexual, coordinado por Laura Inter. Entre sus libros más recientes destacan Erótica de la Banalidad, Simulaciones, Abyecciones, Eyaculaciones, del 2011, y Pospornografías, del 2015. También ha coordinado numerosos libros colectivos como Ficciones del Cuerpo, Tratado Breve de Concupiscencias y Prodigios, Pornologías, Teoría Freak, Estudios sobre Diversidad Corporal, Estudios Críticos sobre Diversidad Corporal, Cuerpos Inciertos, Potencias, Discursos y Dislocaciones en las Corporalidades Contemporáneas y Figuraciones, Ensayos sobre Género y Corporalidades. Muchas gracias por estar acá, Fabián. Un aplauso. También está con nosotros Frida Flores. Es una activista intersexual originaria del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca. Es licenciada en Enseñanza de Idiomas por la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca y docente de la Facultad de Idiomas, sede Tehuantepec, de la misma universidad. Frida es integrante de Brújula Intersexual desde el año 2021, en donde imparte pláticas y talleres, realiza traducciones, escribe textos para el sitio web y colabora en la creación de materiales informativos sobre intersexualidad. Actualmente coordina el Laboratorio de Nuevas Representaciones de Brújula Intersexual, donde ha coordinado materiales como Microrrelatos sobre intersexualidad, ¿Qué del hospital enferma?, Relatos intersex sobre atención médica, Bello Bello, micronarrativas de la intersexualidad en torno al vello facial y corporal en mujeres, y micronarrativas de la intersexualidad en torno a la maternidad. Muchas gracias, Frida, por estar también aquí. Y también está con nosotros Alejandro Juárez. Estudió la carrera de Literatura Dramática y Teatro de la UNAM. Ha actuado en Asesino Personal, Corpus Populi, Laberintos, de Rocío Carrillo, La Mentira, de Margie Bermejo, Las Vacantes, dirección de Raquel Araujo, Cantata Ofrenda del Tiempo, de Dimitri Dudin, con la Orquesta de Cámara de Bellas Artes y la Orquesta Sinfónica Mexiquense, Psique, de Rocío Carrillo, Helado Yaces Corazón, de Mary Shelley, de Eduardo Ruiz Saviñón, y Mi voz ya no es mía, Javier Villarrutia, de Margie Bermejo, espectáculo vocal.
En teatro infantil actuó en las obras Arriba el telón y Magia al instante de Pilar do Porto. Presentó la lectura dramatizada Retrato de la joven monstruo de Mary Shelley, dirección de Eduardo Ruiz Aviñón. El 2 de noviembre de 2018 estrenó el monólogo No quería ser una Antígona, creación y dirección de Edith Ibarra, a partir de un texto de Sara Uribe Ibarra, que se presentó en el Aula Magna Santa Teresa de la Universidad Iberoamericana, dentro del segundo Festival de Teatro Universitario, y se estrenó formalmente el 4 de febrero de 2019 en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Continuó temporada con una gira por el estado de Veracruz, algunos foros de la Ciudad de México y participó en el Festival Artístico de Valle de Bravo. Participó también en la presentación digital de Las diosas subterráneas, creación y dirección de Rocío Carrillo, que se presentó en las plataformas digitales de la UNAM, la Biblioteca de México y la Universidad de Guadalajara, entre otras. Participa en la compañía Radionovelas Cautivantes, historias de terror y suspenso basadas en hechos reales, que se escucha en plataformas digitales como Facebook, YouTube y Spotify. Alejandro tiene 36 años de trayectoria artística. Y bueno, un aplauso también, por favor. Bueno, pues antes de darles la palabra, me presento. Yo soy Ale Díaz, coordinadora de la maestría en estudios de género, y estoy aquí como aliade. Quisiera, antes de darles la palabra, poder comentarles un poquito a propósito de la lectura que yo he tenido de este libro, Brújula, Voces de la Intersexualidad. Este libro desarrolla 3 ejes de lecturas que es propuesto, ustedes lo verán en su lectura, es propuesto en la introducción como una madeja de 3 hilos, que son, por una parte, los testimonios de las historias de vida de personas intersex, los testimonios de mujeres que acompañan y testimonios de aliados. Todo esto se compila en 2 momentos, Abriendo la brújula y Voces y experiencias. Las intervenciones del día de hoy responden al primer eje de este libro, Testimonio de personas intersex. Yo, como una persona aliada y que acompaña la vida de una persona intersex, he tenido una lectura muy emotiva de las experiencias que aquí se relatan. No quiero dejar pasar los textos introductorios escritos por Laura Inter, Eva Alcántara, María Alejandra Sánchez Monroy, Carlos Narváez Pichardo y Mara Cristina Toledo Silva, desde donde se van dando pista de los rastros históricos de la intersexualidad. Y en el caso del doctor Carlos Narváez, nos propone una mirada médica aliada, así como el surgimiento del proyecto Brújula Intersexual, que ya tiene poco más de 10 años. Las preguntas que abren todas estas reflexiones: ¿qué es el sexo? ¿Tu sexo es algo natural y espontáneo? ¿Es el sexo una verdad que confirma quiénes somos realmente? ¿Cómo se sostiene esa verdad? Son cuestionamientos que han confrontado al sistema sexogénero, al sistema médico y al sistema legal. El movimiento intersex se ha dado a la tarea de demandar un cambio crucial, no solo para desbaratar las ideas sexogenéricas que rigen los procesos de normalización de los cuerpos, identidades y orientaciones, sino para luchar por los derechos de una vida donde rija la verdad, los derechos humanos y la autonomía corporal. En este sentido, hablar de sus propias experiencias ha sido de suma relevancia. La lectura de este libro me ha hecho regresar por un momento, décadas atrás, en donde el feminismo nos dejaba una gran enseñanza. Lo personal es político. Colectivizar los testimonios ha sido crucial para tejer una red de apoyo, acompañamiento y denuncia. Quisiera detenerme por un momento en la potencia del testimonio de estas historias corporizadas, para insistir en la necesidad de ampliar la conciencia colectiva, y para ello el testimonio es la mejor estrategia. La teórica feminista Rosemary Garland Thompson, una teórica muy cercana a los estudios de la discapacidad, suele recuperar un concepto muy sugerente, me parece, para este momento, de Jackie Leach Scully, que creo que nos puede guiar hacia la potencia de la narrativa y el testimonio.
las narrativas reconstructivas, las cuales permiten entender no solo las experiencias encarnadas, sino las historias de la diferencia contadas de un modo distinto al que cuentan las historias clínicas. Parafraseando a Garland Thompson, esto significa que requiere una traducción de la historia de un paciente a una historia humana, de la historia clínica a la historia vivida, para ofrecer formas renovadas de comprender y contar la experiencia de vivir la vida que vivimos. Le doy la palabra a Fabián para empezar esta presentación. Bueno, gracias Ale por tu presentación y gracias a todos ustedes por estar acá. Me toca empezar y eso es como bastante complicado porque intentar resumir un poco qué significa este libro para la comunidad intersex es como bastante complejo. Comentábamos que este libro tiene un periodo de gestación de más de 8 años de trabajo de brújula, de alguna manera generando las condiciones de posibilidad para que personas intersex fueran capaces de contar sus propias historias, más allá de el discurso hegemónico, clínico, vinculado al dispositivo biomédico. Entonces, poder narrar esas historias en otros términos, ya no únicamente desde la experiencia clínica, que es una experiencia fuertemente patologizante, estigmatizante, implica también ya una torsión en las narrativas, ¿no? Una especie de momento disruptivo donde ya no es únicamente el diagnóstico lo que atraviesa los cuerpos y las vidas de las personas intersex, sino otras formas de darle sentido a nuestra propia experiencia, que en mayor o menor medida es una experiencia bastante traumática, ¿no? Entonces, tenemos como 8 años de trabajo para ir generando colectivamente estas historias, porque también eso es otro aspecto como bastante importante de brújula, ¿no? Hacer comunidad, empezar a generar espacios seguros donde las personas intersex se sientan cómodas y segures para un poco compartir sus historias. Y ustedes saben, Brújula es un proyecto que inicia hace poco más de 10 años en México, si no mal recuerdo, el 27 de octubre del 2013, un día después del Día de la Visibilidad Intersex, que es el 26 de octubre. El 27 de octubre del 2013 empieza Brújula y durante los primeros 8 años se empiezan a generar estas historias de vida, estos testimonios, que también tienen que ver con esta suerte de justicia epistémica, ¿no? Tenemos una comunidad que ha sido brutalmente golpeada por los dispositivos biomédicos, sobre todo en términos de normalización corporal, y la posibilidad de generar este espacio para que nuestras voces pudieran de alguna manera empezar a circular, me parece súper importante, ¿no? Y luego, 4 años, nos comentan las autoras, ¿no? Las coordinadoras del libro, Laura y Eva, 4 años en ya aterrizar todas estas historias en un libro que ya tenemos entre nuestras manos, ¿no? Que también es súper valioso porque si empezamos a ver, si bien hay cada vez más narrativas y testimonios intersex circulando, ¿no? Sobre todo en redes, en espacios virtuales, a nivel de estos objetos un poco anticuados, pero que siguen siendo para algunos de nosotros bastante importantes y significativos, como los libros en formato impreso.
es también súper significativo, ¿no? Porque si nos ponemos a ver, en Latinoamérica tenemos el libro coordinado por Mauro Cabral, Interdicciones, que es un libro que se publica en el 2009, ¿no? Y sigue siendo una referencia importantísima para pensar la intersexualidad desde el sur global. En México tenemos unos textos que se publican en Defensor, una revista de derechos humanos, un texto que publican justamente Laura y Eva en el 2015, pero nos tenemos que esperar hasta el 2018 para que en la revista Defensor se arme un dossier sobre cuestiones intersex, ¿no? Intersexualidad y derechos humanos. Eso en el 2018. Si no me equivoco, en el 2013, un dossier de debate feminista, ¿no? Un dossier dedicado a la intersexualidad. Pero si nos ponemos a ver, no hay tanto material publicado sobre cuestiones intersex. Sí tenemos varias tesis de posgrado, principalmente, sobre el tema de la intersexualidad, de Mara Toledo, de la propia doctora Eva Alcántara, de Hannah Hoy, que también su tesis de maestría tuvo que ver con cuestiones intersex. Pero si nos ponemos a ver, no hay tanto material todavía publicado, si bien a nivel de proyectos digitales de activismos intersex, sí hay mucha como narrativa a nivel sobre todo de medios digitales, a nivel de libros impresos, no hay tanta información, no hay tanto material. Tenemos el libro La rebelión de las hienas de Mer, que se publica creo que el año pasado o antepasado en España, pero en realidad sí este libro sí es realmente un punto de inflexión, sobre todo en México, por la cantidad de testimonios de personas intersex que recupera este libro, y quizás lo que más llama la atención a la hora de leer estas historias es cómo la intersexualidad, si bien no nos cansamos de insistir de que la intersexualidad no es una enfermedad, lamentablemente aún hasta el día de hoy las vidas intersex están atravesadas por el diagnóstico, la patologización y el tratamiento médico, ¿no? Que son tratamientos, protocolos de normalización corporal que violan derechos humanos fundamentales como el derecho al consentimiento informado, a la autodeterminación corporal, a la autonomía corporal, ¿no? Entonces, si bien por un lado insistimos una y otra vez, la intersexualidad no es una enfermedad, es una variación natural de las características sexuales, no implica ningún riesgo de salud, ni mucho menos, aún así, la mayoría de las variaciones intersex siguen apareciendo todavía en el catálogo internacional de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, mi variación intersex sigue apareciendo en el catálogo, ¿no? Se sigue pensando ciertas variaciones como formas de malformación, ¿no? O cosas por el estilo. Entonces, me parece que este libro da cuenta justamente de eso, ¿no? De cómo tenemos, por un lado, los testimonios de personas intersex, ¿no? Que plantean, bueno, no pasa nada con la intersexualidad, pero por el otro lado, un dispositivo biomédico que todavía sigue interviniendo quirúrgicamente, hormonalmente, mecánicamente, cuerpos que varían con respecto a lo que culturalmente pensamos como el sexo masculino y el sexo femenino, ¿no? Cuando los cuerpos varían en sus características sexuales con respecto a
el paradigma de la diferencia sexual, el modelo dicotómico, binario, dimórfico de los dos sexos. Ahí lo que tenemos es todo el despliegue de una serie de mecanismos de control sobre los cuerpos y de normalización, ¿no? Entonces, creo que escuchar como el otro lado, ¿no? La otra cara de la moneda, no quedarse únicamente con el discurso hegemónico del dispositivo biomédico y ver un poco qué pasa con las personas que vivimos con variaciones en las características sexuales y un poco las violencias por las que hemos transitado, que muchas tienen que ver, sí, con la cuestión médica, pero también hay mucha violencia también a nivel de estigma social, ¿no? También fuera de los hospitales, a nivel cultural, y creo que eso es súper valioso conocerlo. También me parece muy importante marcar algunos cambios entre las narrativas que se daban en los 90s en Estados Unidos y desde hace unos años, más recientemente aquí en Latinoamérica, donde la experiencia intersex era un poco la experiencia de la monstruosidad y aparte de esta suerte como de monstruosidad muy victoriana que se vive en solitario, ¿no? Y creo que otra de las virtudes de Brújula es que al menos la monstruosidad se colectiviza, ¿no? Ya no somos bichos raros que andamos solos en el mundo pensando que somos los únicos, las únicas, les úniques, sino que se empieza a generar una comunidad. Y creo que eso también a nivel político y ético es súper importante, ¿no? Empezar a pensar las experiencias intersex no como excepciones, así que nos quieren hacer creer que somos uno o una en un millón, cuando en realidad las variaciones intersex más o menos tienen que ver con un 1.7% de los nacimientos, ¿no? Si bien el discurso oficial es que son casos excepcionales y rarísimos y que nunca en nuestra vida nos vamos a topar con alguien con nuestra variación intersex, eso es también una mentira que a fuerza de repetirse muchas veces uno la termina internalizando como una especie de verdad un poco trágica, ¿no? Entonces creo que también esta posibilidad de celebrar no solo el libro, sino 10 años de activismo intersex en México, creo que también es súper importante, y un poco también conectar el trabajo de Brújula con lo que también se viene haciendo desde antes, ¿no? Con los activismos intersex en Estados Unidos, pero también más en el sur, en Argentina, con el trabajo de Mauro. Creo que el libro un poco dialoga con toda esa tradición de activismos intersex a escala planetaria y abre también como cierto espacio de esperanza, ¿no? Porque también creo que, de nuevo, si bien tenemos esta insistencia de, por un lado, los activismos, ¿no? De que la intersexualidad no es una enfermedad, buena parte de nosotros, de nosotras, nosotres, hemos vivido la intersexualidad sí como una enfermedad, ¿no? Porque sí ha sido una experiencia medicalizada, patologizada y muchas veces normalizada, ¿no? O sea, también se intenta un poco como hacer desaparecer la intersexualidad en los cuerpos y en las subjetividades, pero resulta que los cuerpos siguen siendo intersex por más bisturí que le metas o que le dejes de meter o hormonas. Digo, hay también una subjetividad corporizada inter que no se elimina mágicamente por estos protocolos de normalización. Y creo que el libro
da cuenta de esto, ¿no? De cómo la intersexualidad es una realidad que está presente en muchas de las corporalidades diversas que existen en nuestra contemporaneidad y que en realidad la intersexualidad se puede vivir de otro modo, ¿no? Creo que también esta cuestión que también va a trabajar ahora en un momento Alejandro, pero no quiero expoliar lo que va a plantear Alejandro, pero creo que también es un libro muy, muy terrible y muy brutal, pero al mismo tiempo muy esperanzador, ¿no? Porque abre también la posibilidad de pensar las vidas intersex de otro modo, ¿no? Un poco más allá de toda esta violencia médica que muchos de nosotros hemos sufrido en carne propia, ¿no? Entonces, celebro muchísimo lo de la publicación del libro y no me quiero extender muchísimo más. Igual yo creo que vamos a tener tiempo de platicar un rato ahora en unos minutos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Bien, yo quiero leer un texto que preparé para esta ocasión. Me es difícil encontrar las palabras para comenzar con mi historia, ya que he pasado por situaciones muy difíciles. Arioros. Quiero comenzar agradeciendo en representación de Brújula Intersexual a 17 Instituto de Estudios Críticos y a Alejandra Sánchez Monroy, ya que este libro no habría sido posible sin su colaboración. El libro Brújula, Voces de la Intersexualidad en México fue coeditado por Brújula Intersexual y por 17 Editorial y forma parte de la serie Habitaciones, cuyo proceso de edición se caracteriza por dar a conocer las voces de quienes escriben sin intervenirlas. Este libro, como se muestra en la imagen de la portada, está bordado por 3 hilos. El primero, bordado en morado, representa las voces en primera persona de 23 personas nacidas con variaciones en sus características sexuales. A través del segundo hilo, bordado en color verde, podemos introducirnos en los testimonios de 6 mujeres que han acompañado a personas con cuerpos intersex, entre las que encontramos 4 madres, una hermana y una pareja. Ese hilo borda los troncos que han sostenido y las ramas que han abrazado a aquellas orquídeas cuya pertenencia a un sexo fue, es o ha sido puesta en duda y nos narra cómo la intersexualidad es algo que también toca a la familia y a personas cercanas. Finalmente, el hilo amarillo presenta textos escritos por aquellas personas que han formado parte del trabajo que sostiene el proyecto Brújula Intersexual. Los testimonios que conforman los primeros 2 hilos son producto de un largo proceso de acompañamiento y ayuda llevado a cabo principalmente por Laura Inter. Muchos de los textos presentados en este libro fueron publicados primero en el sitio web del proyecto. Brújula Intersexual cuenta con comunidades virtuales alojadas en grupos de Facebook y dirigidas a variaciones intersexuales específicas. A través de esas comunidades, tanto personas con variaciones en las características sexuales como sus familiares tienen la oportunidad de ponerse en contacto con otras personas con experiencias similares y, tal como Laura Inter menciona en el libro, suelen compartirse los enlaces a sus historias de vida, favoreciendo el desarrollo de vínculos y relaciones afectivas de confianza. Es importante mencionar, parafraseando a Viola Amato, que las voces intersex han sido silenciadas gran parte de la historia de la intersexualidad. Anteriormente, las narrativas provenían del discurso médico, muchas veces en forma de casos clínicos. No obstante, no fue hasta el final del siglo XX, gracias al surgimiento y al trabajo de la Intersex Society of North America, que comenzaron a emerger nuevas representaciones sobre intersexualidad, en forma de narraciones autobiográficas que han producido un nuevo espacio discursivo que desafía el discurso médico sobre las variaciones en las características sexuales. Antes de hablar de la importancia de leer Brújula, Voces de la Intersexualidad en México, quiero hablar un poco sobre mi experiencia intersexual. Nací en 1996 en un hospital privado en Juchitán, Oaxaca. En ese momento, la doctora no notó nada inusual en mi cuerpo,
Sin embargo, un par de años después, mi cuerpo comenzó a cambiar. Tenía 2 años de edad cuando inicié la pubertad. No obstante, no fue la típica pubertad por la que atraviesan las niñas, sino una pubertad que se asemejaba más a aquella por la que suelen pasar los niños. Mi madre y mi padre me llevaron al médico. Fui atendida en el ISSSTE y bajo un diagnóstico de pseudohermafroditismo femenino que ellos no comprendían, y después de múltiples revisiones y análisis clínicos confusos, cuyos resultados se negaron a entregarles, el médico dijo que yo estaba completamente sana y que no había nada de qué preocuparse. Entonces continuamos nuestras vidas intentando fingir que nada había pasado. Tenía solo 2 años cuando mi cuerpo empezó a cambiar. Yo no lo sabía, no era consciente de ello. Cuando entré al kinder, yo ya tenía vello púbico y mis genitales no se veían como unos genitales típicos femeninos ni como unos genitales típicos masculinos. En mi casa no se podía hablar de eso, me pedían mantenerlo en secreto. Crecí preguntándome por qué mi cuerpo era tan distinto a los cuerpos de las personas de mi edad. Pasó el tiempo y mi mente constantemente era acechada por las preguntas. ¿Qué soy yo? ¿Un hombre con un pene pequeño o una mujer con una cosa grande entre las piernas? ¿Por qué no recuerdo mis genitales sin vello púbico? ¿Por qué, si soy mujer, mi apariencia es más masculina que femenina? Eso era en aquel entonces. Llegó un momento en que ya no podía vivir con la incertidumbre y decidí ir al médico. Fui al ISSSTE para obtener una respuesta a lo que me ocurría y salí deshecha en llanto después de desnudarme 3 veces en una sola consulta ante 3 médicos y escuchar a uno de ellos decirme las palabras: tú sabes que en este mundo existen hombres y existen mujeres, eso es lo normal. Tú no eres ni hombre ni mujer, eres anormal. Tú no eres normal, eres anormal. Tenía solo 14 años y mi vida se derrumbaba. Pasé de ser un ser humano a ser un fenómeno de la naturaleza, un monstruo. Me sentía insignificante. No obstante, me rehusaba a aceptar aquellas palabras y comencé a investigar por mi cuenta en internet. Inicié investigando qué era el pseudohermafroditismo femenino hasta que encontré algo llamado hiperplasia suprarrenal congénita, lo cual explicaba perfectamente mi experiencia en esos primeros 14 años de vida y aclaraba mis inquietudes. Me sentía sola en el mundo, pero al encontrar esa información, me di cuenta de que era imposible que yo fuera la única persona con esas características, así que me propuse a buscar a otras personas como yo. Entonces, realicé una pequeña consulta en un sitio llamado Yahoo Respuestas, en donde publiqué que era pseudohermafrodita femenino. Gracias a ello, varias personas se pusieron en contacto conmigo, entre ellas algunas personas nacidas con variaciones de las características sexuales. A partir de ese momento, yo ya no estaba sola en el mundo. Ahora conocía a personas que me comprendían y me brindaban su apoyo. A finales del mismo año, un endocrinólogo me confirmó que tenía hiperplasia suprarrenal congénita. Entonces, dejó de ser una sospecha y se convirtió en una certeza. Mis dudas estaban resueltas. Ahora mi situación corporal tenía un nombre y aunque mi cuerpo era patologizado cada vez que acudía a mis citas médicas, de alguna manera eso me daba tranquilidad. Busqué más información acerca del tema. Acudí nuevamente a Yahoo Respuestas, pero esta vez publiqué que tenía hiperplasia suprarrenal congénita y gracias a eso, algunas chicas de México y de otros países me contactaron para intercambiar experiencias. En esa travesía me encontré con la palabra intersexualidad, la cual se convirtió en el término de búsqueda para continuar investigando. Intersexual era la palabra. Yo ya no era la persona enferma y anormal que me habían hecho creer. Intersexual era mi cuerpo. Intersexual era yo. Hablar en primera persona no es nada sencillo, sobre todo si se trata de hablar de algo que te han prescrito callar y mantener en secreto, de algo a lo que te han enseñado a avergonzarte, de algo por lo que te han rechazado, discriminado, negado o maltratado, como lo relata Susi al inicio de su historia en el libro. Contar mi historia intersexual me produce un sentimiento extraño y necesario a la vez. Por un lado, me cuesta mucho trabajo hablar de mí y por otro, siento que debo hacerlo para aportar mi granito de arena al dar visibilidad a la intersexual en mi mundo, a la intersexualidad en mi mundo, en mi entorno.
Es muy difícil contar las experiencias vividas porque implica recordar aquellos momentos tan difíciles de incertidumbre y de violencia. El alma se desnuda y pone al descubierto las inquietudes, los temores, los sentires, los pesares, como nos cuenta Mir en su historia de vida. Leer mi testimonio frente a un número no muy grande de personas hizo que viajara en el tiempo y recordara esos momentos en el hospital. Es una experiencia parecida a la de desnudarse, pues cubría mi cara con las hojas de papel por vergüenza de que me vieran llorar. Me temblaba la voz y el nudo en la garganta por poco no me dejaba terminar de leer. Las lágrimas comenzaron a salir y con ello se abría la herida de los recuerdos que por mucho tiempo estuvo cubierta por piel muy delgada, que hizo las veces de cicatriz, pero que era demasiado sensible. A través de las narraciones autobiográficas aquí presentadas, levantamos nuestras voces para expresar que no queremos continuar en el rol de paciente sin voz impuesto por el discurso médico y que somos quienes poseemos la expertise sobre el propio cuerpo, obteniendo seguridad y autodeterminación. Esas narraciones en primera persona constituyen contranarrativas a las narrativas médicas hegemónicas y otras narrativas dominantes en torno al sexo y al género, desafiando la idea de una sola verdad respecto a la intersexualidad. Este libro nos muestra que las experiencias de vida en torno a la intersexualidad son diversas, sobre todo en un país multicultural como lo es México. En cada testimonio se refleja la diversidad socioeconómica que hay en el país, la diversidad de contextos, la diversidad de situaciones, diversidad de violencias enfrentadas y maneras de enfrentarlas, diversidad de emociones y sentimientos y principalmente diversidad de variaciones intersex. Leer este libro para mí ha sido muy difícil, ha sido un verdadero reto. Es difícil leerlo sin empatizar con las personas que en él se expresan. Es difícil leerlo sin sumergirse en el mar de emociones que corren a través de él. Este libro es una ventana al alma de cada autor, cada autora, cada autore. Esperamos que quien lo lea pueda brindar un panorama distinto y más amable a la mirada que comúnmente se presenta ante la intersexuación de un cuerpo. Al leer las historias, me conecto con cada una de ellas, porque al igual que cada una de las personas que las escribieron, sentí ese dolor profundo que llega hasta el alma. También me rechazaron y siempre tenía dudas sobre lo que me pasaba. No entendía por qué otras personas me veían y me cuestionaban si era un niño o una niña. Por todo esto, había decidido callar y guardar en mi interior todo lo que me lastimaba, todo aquello a lo que no había encontrado respuesta, remedios. Cuando yo me encontraba llena de dudas y sin tener la certeza de lo que ocurría en mi cuerpo o en mi persona, no existía un material como este y tampoco había escuchado experiencias similares a las mías. Me sentía totalmente sola en el mundo, sentía que no encajaba en él. Este material puede ayudar de muchas maneras a aquellas personas nacidas con variaciones en las características sexuales a ubicarse en el mapa de las corporalidades y a encontrarse a sí mismas mediante la escucha de las voces de la intersexualidad en México. Finalizo mi participación con fragmentos de 2 textos que contiene este libro. Contar mi historia fue doloroso, pero también sentí que me quitaba un peso de encima. Me siento más ligero. Me he atrevido a hacerlo porque quiero que mi historia sea un faro para otras personas intersexuales y que les ayude a salir adelante. Dani. En un inicio pensé que escribir mi historia sería fácil, pero me di cuenta de que al escribir se van moviendo cosas en mi interior que no recordaba. Es como un rompecabezas. Poco a poco fui uniendo las piezas de lo que soy, y aunque me causó miedo, tenía que sanar mis heridas. Te comparto con mucho amor mi historia y recuerda que has venido a este mundo a ser feliz. Remedios. Gracias. Gracias a Frida, gracias a Fabián, gracias a Ale. Soy Alejandro Juárez Carrejo, en el libro estoy como Andrea, que es mi seudónimo. Quiero empezar con una frase que dadas las narraciones que han hecho mis compañeros se me hace muy importante que responde a Fabián, disculpa que no te aviso, pero lo pensé ahora en el momento.
¿Por qué la memoria intersex? Porque por décadas no tuve memoria. Yo fui un niño raro, como varios de los que hemos hablado, fui un niño raro que nunca supe que tenía, que siempre me negaron mi historia clínica, que era un niño muy cuidado por mis padres, pero con un gran secreto. El lema de mi casa era: de esto no se habla. Y pues yo no sabía de que no se podía hablar, que tenía que ver algo con los genitales, que ni siquiera yo sabía el significado de la palabra genital como tal, pero no podías tocar ese tema. Fui sabiendo algunas cosas que me dejaban saber los médicos, bastantes de los que compartimos todas estas historias, con las que somos visibles, gracias a Laura Inter, gracias a Eva Alcántara, gracias a todos los que participan en este libro Podemos Ser Visibles. Compartimos una historia de violencia médica, de violencia institucional por parte del sistema patriarcal, porque eres hombre o eres mujer, no puede haber ni uno ni otro, ¿no? Y más en una familia común y corriente, que yo me precio de repente decir, bueno, mi familia no era la común de macho, pero pues en el fondo sí eran machos, aunque mi mamá fuera una mujer muy preparada y lo que ustedes quieran, pero seguía obedeciendo ese esquema, ¿no? De repente tenía nociones extrañas como de que ahora te vamos a inyectar testosterona para que seas más masculino, cuando yo era absolutamente andrógino. Lo sigo siendo. Yo decía, ¿y qué gano con eso? Lo que ganaba era que me ponía de un mal humor espantoso, me ponía muy agresivo, quería pegarle a todo el mundo, rompía cosas, yo no sé por qué, pero rompía cosas. Mi papá quiso obligarme a juegos masculinos de box, de fútbol y pues, con la pena, pero no. Y eso también a mis hermanos que son normales, por llamarlos de algún modo, tampoco les interesó el fútbol, por ejemplo, ¿no? De repente alguna vez un médico me decía, bueno, cuando te curemos, porque es el rollo de que mencionaba Fabián, de que estás enfermo y siempre vas a estar enfermo y siempre vas a requerir una atención médica, lo cual en mi caso sí ha sido cierto, pero por tantas intervenciones que tuve, podrás tener relaciones con una mujer. Y yo decía, ¿cuándo cómo voy a tener relaciones con una mujer? ¿Qué es tener relaciones con una mujer? O sea, porque ni siquiera yo había pensado en eso. Curiosamente, yo sabía desde muy chico que a mí me gustaban los niños. Eso no implicaba nada de pensar, me voy a acostar con nada. Era, me gustan los niños, punto. Y como bla, 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 entonces tú vas a tener que estar así asado. Yo decía, bueno, primero me explicas cómo se acuesta uno con una mujer y luego cómo, con todo lo que me estás diciendo, no entiendo. Y tú ya me estás poniendo hasta tener hijos. Ah, no, no vas a poder tener hijos. Bueno, a mí no me importa tener hijos. Yo quiero saber qué es lo que me pasa, ¿no? Y bueno, me voy a referir un poco a mi propia historia. Yo me entero de mi situación muy tarde. Soy el mayor de edad en este mundo del libro de Brújula, pero yo me entero, pero soy el más joven en enterarme. Yo me entero en el 2017 de mi condición, después de que me fue negada toda mi historial clínica por mi madre, por los terapeutas, por todo el mundo. Bueno, mi madre seguramente tampoco lo sabía, porque también a ella le negaban, aunque mi madre era enfermera, pero pues todo el mundo me negó la información. El 2017, en junio del 2017, mi padre empezaba a morirse, vivía conmigo, yo era un hombre anciano, de 92 años, y una noche haciendo zapping con la televisión, que yo tenía que cuidarlo, pues me puse a ver la televisión porque decía, si me quedo dormido me va a costar más trabajo, bla, 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 ¿no? Me encontré un documental de National Geographic, que siempre tengo ahí un rollo de bloqueo porque nunca me acuerdo cuál es, pero de lo que reconocí en ese momento era de unos padres que hablaban de una niña, que en ese momento era una niña, y que el padre, sobre todo hombre, estaba muy conmovido hasta las lágrimas, de que decía, yo no voy a someter a mi criatura a ninguna operación cuando llegue a la pubertad, que ella decida qué quiere ser. En ese momento a mí me cayó el 20 de que algo tenía que ver con mi historia propia. Empecé a llorar
Ya no me acuerdo más del documental, honestamente, pero lo he visto, pero me pega mucho todavía. Empecé a pedir ayuda porque en ese momento para mí tenía dos opciones. No entiendo nada. Frida hablaba de un rompecabezas, Fabián también. Para mí también era un absoluto rompecabezas. A mis 50 y tantos años empezar así de quién soy, qué soy, por qué soy. Y tenía dos opciones, suicidarme o pedir ayuda. Pedí ayuda. Gracias a un psiquiatra amigo mío llegué con mi terapeuta y por hermosas casualidades del destino llegué primero a Brújula a través de Hannah Lloyd, que está también en el libro, y después de Hannah, afortunadamente, y bendita sea la vida, no en el sentido católico, en el sentido ecuménico, llegué con Laura Inter, que ha sido realmente mi brújula. Estoy enormemente agradecido a Brújula, a toda la gente que compone Brújula, porque nos ha visibilizado, porque nos ha dado voz, porque nos ha dado acompañamiento, porque nos ha dejado de ser mártires. Aun cuando el libro hable mucho de historias tristes, de maltratos, de bullying, de lo que ustedes gusten y quieran, de malas decisiones médicas que influyen en tu vida, pero finalmente es un libro de esperanza, porque aquí estamos y aquí somos, juntos. Y el libro también habla de historias de esperanza. Una historia de mis favoritas, hermanas, es la de Marinette. Marinette se llama la historia, Sonny es mi hijo. Marinette es una hermosa madre de un niño intersex, que contra toda la familia paterna en contra de que querían homogeneizarlo, que fuera un niño varón y que fuera como todos los niños, ella sin saber qué onda dijo algo no está bien, no me late, no me late, no me late, y finalmente acabó divorciándose hasta donde yo sé, igual puedo mentir, pero sí separándose, y defiende a su hijo en esta lucha de no operarle, de no someterle a cirugías ni a tratamientos invasivos, y que su criatura decida lo que quiere ser. Cuando yo conocí a Sonny, era un hermoso Spider-Man que me hizo llorar muchísimo porque era un hermoso Spider-Man. Entonces, sí es un libro doloroso, yo no lo he acabado de leer porque duelen las historias de mis compañeros, duele la mía misma, de hecho yo no he releído la mía, me cuesta trabajo, pero también insisto, es una voz de esperanza, porque además es un hecho que no podemos negar. Me podrán corregir mis compañeros, pero la incidencia de gente intersex que nacemos es la misma con la que nacen personas pelirrojas en el mundo. Entonces, digo, nacieron, pero también hay mucho rollo de morbo también, y esto lo comento porque en redes acabo de leer una historia que decía, Sutanita de tal era intersexual. Y era una historia que no tenía nada que ver con la intersexualidad. Era un chisme referente a una mujer estadounidense de los años 20 del siglo pasado que causó una crisis en la monarquía británica porque obligó al amante que abdicara a ser rey y ahora salen con que es intersex. Pero lo que importaba de la historia no es que fuera intersex, que ni la mencionaban, era que obligó a cambiar la historia. Entonces, eso es morbo. Están lucrando con historias que no son reales. Igual pasa con un programa muy famoso de Miami, que hablan de que yo el otro día lo escucho porque con eso me duermo, me aburre tanto que me duermo, que la mujer en cuestión, que es como una abogada, decía, es que esto es hermafroditismo. Y el hermafroditismo, ya sabes de quién hablo, ¿verdad? No es la de que pasa el desgraciado, eso. Gracias. Muy cercana. Que es que más culta, pero mentiras. Una vez me llamaron para que fuera a actuar al programa, o sea, mentiras. Decía que el hermafroditismo es una hermosa leyenda, es un hermoso mito. De ahí podemos hacer muchas relaciones acerca de nosotros y partir para reconstruirnos, pero biológicamente no existe como tal. Somos intersex, tenemos variaciones, aproximadamente más de 46, hasta donde yo sé, ¿verdad? Cada quien tenemos nuestra historia, cada quien nos representamos a nosotros mismos, e insisto, es un libro doloroso, pero también es un libro de esperanza,
que habla de nosotros, y vuelvo a agradecer a Brújula porque para mí Brújula me abrió una puerta a mi nueva vida. Ahora, cuando escuchaba a mis compañeros hablar, yo pensaba en un momento, ching, ¿cómo me hubiera gustado compartir esto con mi madre? Mi madre murió hace 12 años. Mi madre, que fue mi soporte, mi apoyo, mi enfermera, junto con mi nana, ¿cómo me hubiera gustado que hubiera sabido y que hubiera visto lo que soy ahora, lo valiente, a lo que me enfrento ahora día con día? Y bueno, más allá de escribir esto, ya voy a terminar, yo soy actor. Yo escribí mi testimonio, gracias a Laura, insisto, pero me quedó el resquemor de decir, pero a mí me falta algo en la vida, porque yo soy una persona de escena. Toda la vida he hecho teatro, o sea, tengo 36 años profesionalmente, pero desde que era niño hago en mi casa, y en fin. Entonces decidí escribir un monólogo, gracias a una patada en el trasero que me dieron. Es decir, me expulsaron de un proyecto en el que yo no estaba de acuerdo, y me expulsaron de muy mala manera. Yo primero chillé, berré, patalé, me enojé muchísimo, pero fue el impulso para escribir mi propio camino, se llama El Camino de la Orquídea. Espero presentarlo algún día en Querétaro, y si no, ya les contaré cuándo. Y bueno, les agradezco mucho a Frida, a Fabián, a Ale, a Laura y a todos los compañeros de Brújula, y a ustedes por escucharnos, por atendernos. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta primera intervención. La idea también es que que puedan dialogar con ellos. Entonces, abro micrófono si alguien quiere comentar algo, preguntar algo, empezar también como la charla, es el momento. No sé si alguien se anime. Hola, muy buenas tardes. De verdad agradecerles también por contarnos y por hacernos partícipe de esta gran noticia, que creo que es muy importante precisamente por lo que mencionaban ustedes, y es que es hacer memoria, ¿no? Hacer memoria desde la experiencia, y eso creo que siempre es interesante en este mundo en el que pareciera que nos hegemonizan un montón, ¿no? Siempre con todos los discursos. A mí me interesaría mucho, y no sé si ustedes directamente me pueden ayudar como con la duda de cómo fue metodológicamente la construcción de los relatos, ¿no? Sé que llevó un buen tiempo hacer el libro, pero me interesa eso, como la escritura, cómo parte también un poco este proceso de escribir cada una de las historias. Muchas gracias. Pues varias de las historias publicadas en este libro han sido publicadas previamente en el sitio web de Brújula Intersexual. Entonces, realmente se trata de un proceso largo, de un proceso de acompañamiento que hacen principalmente Laura Inter y Mar Is. Ellas llevan este proceso de acompañamiento emocional, personalizado, tanto con madres como con personas con cuerpos intersex. Entonces, la escritura se lleva a cabo a través de este proceso. Muchas veces es un resultado del mismo proceso. Hay personas que se llevan días, semanas, meses, incluso puede tomar años llegar a escribir su propia historia. Es un proceso muy largo. Hay historias que sí se publican, hay historias que pues dicen, bueno, yo quiero que se publique mi historia, y de pronto dicen, ¿sabes qué? Ya no, prefiero guardármela para mí mismo, para mí misma, para mí misma, porque realmente es algo muy complejo, es una carga emocional muy grande y muy fuerte, es un proceso muy difícil, y escribir implica recordar muchas cosas, escribir implica revivir emociones, revivir sentimientos, y es un proceso muy difícil, muy duro, pero se da a cabo principalmente por medio de ese acompañamiento que Laura Inter y Mar Is llevan a cabo con mucho amor y con mucha paciencia.
gracias a Laura y a que yo entré a terapia, porque fue una cosa casi junto con pegado, para mí empezó como una larga carta a mí mismo, de recordar, de analizar por qué, y sin analizar así de... me fui soltando, y cuando Laura me pidió hacer el texto, pues yo ya lo tenía hecho, creo que se lo entregué hecho, pero empezó con una larga carta a mí mismo de reconocimiento, en particular, no. Bueno, mientras se animan a articular alguna pregunta o algún comentario, a mí un poco me gustaría insistir bueno, cómo todo esto implicó todo un proceso, a veces muy largo, a veces muy corto. Por ejemplo, mi texto yo lo escribí en una sentada, así fue casi como escritura automática, me lo pidieron para un proyecto artivista que tenía que ver con Herculén Barbén y la memoria intersex, ¿no? Un proyecto de adiós al futuro. Y prácticamente así me senté y lo escribí, ¿no? Y un tirón, no lo corregí ni nada. Y para mí fue raro porque yo suelo escribir textos más de corte ensayístico, ¿no? Más teóricos y todo lo demás. Y en cambio esto sí es algo como muy raro con respecto a lo que suelo escribir, ¿no? Pero me pareció un texto así como muy auténtico, ¿no? Y que de alguna manera estaba planteando ahí cosas que solo había platicado con Ale, creo, y con nadie más en el mundo, ¿no? Entonces se presentó en ese proyecto artístico, el texto lo leyó alguien más, y luego cuando Laura me invitó a participar en Brújula, me pareció que más allá de otros ensayos sobre el tema de la intersexualidad, este texto también tenía que ver como con otra cosa, ¿no? Y dejaba ver una experiencia así como muy, que me parecía importante compartir, ¿no? Y también en ese caso me pareció importante, que lo pensé muchísimo, firmar el texto así con nombre y apellido, no utilizar un heterónimo o un seudónimo, porque sentía que era importante, ¿no? Sentía que era importante firmarlo con mi nombre. Y sí, como que los procesos de escritura también son muy diferentes, los propios tipos de escritura son también diferentes, las propias experiencias son muy diversas, y creo que eso también le da como mucha riqueza y complejidad al libro, ¿no? Como decía Alejandro, hay infinidad de variaciones intersex. Utilizamos la palabra intersexualidad, pero es un hiperónimo, ¿no? La palabra, ¿no? Porque es una palabra que nombra muchísimas variaciones intersex, más de 40, casi 50 variaciones corporales, un poco entran, ¿no? En ese término paraguas. Entonces, obviamente, las experiencias son diferentes, las variaciones son diferentes. Algunos de nosotros esquivamos la bala y no pasamos por procesos de normalización. Otros sí pasamos por estos procesos de normalización quirúrgica, hormonal, ¿no? Entonces hay como diferentes también relatos, ¿no? Hay experiencias más medicalizadas, otras no tanto. Hablamos también desde diferentes lugares, ¿no? Entonces, sí, como que creo que eso también contribuye un poco a la complejidad, ¿no? De esta figuración
intersex, que tiene que ver con esta dimensión narrativa, que a mí me parece que es súper importante, ¿no? Así como ahora, desde un tiempo para acá, se está trabajando también en el registro de la visibilidad, ¿no? Con proyectos artísticos que tienen que ver, obviamente, con las imágenes, con los retratos, con los autorretratos, con esto, con aquello. Creo que eso es posible justamente porque hay también una dimensión narrativa de 10 años que se fue sedimentando y que ahora permite también explorar otras representaciones que pasan de lo discursivo a lo figural y a las imágenes, ¿no? Entonces, creo que hay como 3 dimensiones en la figuración intersex que tienen que ver justamente con lo testimonial, con el relato, pero también con esta dimensión de lo visible, ¿no? Que tiene que ver también con los retratos, los autorretratos, una serie de exploraciones audiovisuales que andan por ahí circulando, y quizás lo que todavía es una tarea pendiente para todos es empezar a pensar también la intersexualidad en términos mucho más afirmativos, ¿no? Empezar a pensar también en otras eroticidades vinculadas también a las corporalidades intersex, ¿no? Como que acá se expresa también muchísimo como esta dimensión de la violencia, y creo que algo en lo que estamos trabajando ahora es cómo empezar a pensar esta dimensión de los afectos, del placer, del deseo, que tienen que ver sobre todo con la última parte del libro, ¿no? Donde ya se empieza a explorar la relación de madres con sus hijes relaciones afectivas que se dan al interior de las familias, pero también relaciones sexoafectivas, ¿no? De personas, ¿no? que un poco narran también su experiencia, ¿no? En una relación con una persona intersex, y creo que justamente ese también es un espacio de exploración súper interesante que se está dando justamente ahora, ¿no? Cómo pensar los cuerpos intersex, no tanto como cuerpos enfermos, sino como cuerpos que desean y que son deseados, ¿no? Esta dimensión del deseo creo que tiene también una dimensión política como muy, muy potente, y es en lo que estamos también trabajando ahora, y estamos intentando también articular en palabras, ¿no? Porque tampoco es muy fácil, ¿no? de hablar de estas cuestiones. Yo quiero agregar algo partiendo de lo que habla Fabián. También es una manera de inclusión. Yo presenté un work in progress de mi espectáculo en el que pedí a los alumnos de una universidad que escribieran en mis palabras las palabras con las que te definen por ser intersex, gay, puta, lesbiana, bla, bla, bla. Y salieron cosas muy insospechadas, porque también salió la palabra negro o negra, pero en inglés no es negro o negra. Nigger, que puede ser lo más ofensivo, salió discapacitado, salió moreno, salió latino. Entonces allí yo tuve una puerta en que se abría todas estas no discapacidades, a estas personas que también existen y que también son negadas o rechazadas o bulleadas por su aspecto, por su raza, por lo que sea. Entonces también es una manera, para mí esto fue una manera de abrazar más también las inclusiones, como abrazar también las inclusiones de las mujeres agredidas, golpeadas, acosadas, ¿no? ¿Cuántas hermanas y hermanos también tenemos que no han sido acosados, acosadas? Y pues también es una manera de ser incluyentes. O sea, sí, partimos de nosotros, pero también se abre una puerta de incluirnos a más voces que han sido reprimidas, voces calladas, voces ofendidas, voces lastimadas, ¿no? Porque si te vistes así ya pareces X, Y, Z, o sea,
pues no. Entonces cada vez para mí se va abriendo más puertas sin partir de esto que es lo que soy yo, ¿no? Gracias. No sé si hay otra pregunta, Sandy, y luego vamos con... Bueno, sí, primeramente agradecerles que nos hayan compartido su experiencia. Y con respecto a lo que comentabas, tengo una pregunta. ¿Cómo es que se le hace o cómo le hacen para resistir ante un sistema cis, heteropatriarcal que pues fomenta discursos de odio, prácticas de homogeneización? O sea, es que cómo le hacen, aparte de esta práctica de lo personal político y colectivizar experiencias y encontrarse unos entre otros, o sea, cómo le hacen día a día para poder posicionarse ante tanta cosa, ¿no? Como lo que decías, o sea, no solamente ante la intersexualidad, sino ante todos estos discursos de odio. Gracias. Pues pienso que es una pregunta bastante compleja porque la experiencia es muy distinta en cada persona. No todas las personas pasan por las mismas situaciones, no todas las personas pasan por la misma discriminación. En mi caso, yo no fui intervenida quirúrgicamente, entonces no pasé por tantas situaciones como las que vivió Alejandro, por ejemplo, o como las que vivió Fabián, ¿no? Porque al contrario, a mí, cuando yo tenía 2 años, el doctor lo que dijo fue, está completamente sana, no se preocupen. O sea, sí estaba completamente sana, era la pubertad solamente. Pero a los 2 años no es la etapa más adecuada para pasar la pubertad. Pero pues gracias a eso no me intervinieron, no pasé por ese proceso. Yo empecé con la cuestión de violencia médica a los 14 años cuando yo solo quería saber, bueno, qué es lo que me pasa, quería una explicación nada más. Y empezó todo ese rollo de tú no eres normal. Y realmente es una situación muy difícil, muy deprimente, porque yo me sentía sola. Pero conocer a otras personas, la primera persona con un cuerpo intersex que conocí es Carla García Núñez, que es una artista visual, artista plástica, y ella me ayudó en gran parte de ese proceso. Pero creo que también me ayudó bastante el que muchos de los médicos que me atendieron no patologizaban mi cuerpo. Y es que yo provengo de Juchitán, que es una ciudad donde existe un tercer género ancestral, los muxes. Entonces se habla el zapoteco, que es una lengua que no tiene géneros gramaticales, no hay manera de decir él o ella, prácticamente se dice ella todo el tiempo. Y con mi formación en enseñanza de lenguas, pues puedo decir que la lengua que una persona habla influye en su visión del mundo, influye también en el sentido que tiene del mundo. Entonces, hace poco, recordando todo lo que he vivido, pues me di cuenta de que aquellos médicos que me han tratado mal, pues son aquellos que no se formaron en la comunidad de Juchitán, son aquellos que han vivido toda su vida en grandes ciudades. Entonces, aquellos que son de Juchitán, pues me trataron bien, ni siquiera me decían, te voy a revisar, te voy a hacer una revisión genital o algo. Me decían, es que tú estás sana, no tienes nada. Entonces, pienso que eso también ha influido. Yo no pasé por situaciones de discriminación así a nivel social, así por mis características sexuales. Al menos a mí nunca me dijeron nada. Quizás hablaban de mí a mis espaldas, pero a mí nunca me dijeron nada. Entonces, nunca he vivido eso, nunca he enfrentado violencia en la sociedad por mis características sexuales. Entonces quizás alguno que otro comentario porque soy de baja estatura, pero nada más. Entonces realmente la situación, la experiencia intersex es muy variada, sobre todo en este país que es México, que es muy multicultural, en este país con una gran diferencia socioeconómica, donde ustedes saben que no todas las personas tienen acceso al sistema de salud. Entonces algunas personas nacen en casa con una partera, y eso no se registra en el sistema de salud.
Eso hace también que las personas no sean intervenidas quirúrgicamente, ¿sí? Quizás las personas nunca se enteran de su variación intersexo, nunca se dan cuenta de que su cuerpo es distinto. En mi caso yo me daba cuenta de que era distinto porque anteriormente en Juchitán bañaban a los niños ahí en las calles. O era muy común ver a los niños y las niñas desnudos ahí jugando en la calle. Y pues yo veía eso y decía, ¿por qué mi cuerpo no es como el de ese niño o el de esa niña? ¿Por qué es distinto? ¿Por qué no es como el cuerpo de mi hermana? Entonces ahí me entraban las dudas. ¿Y por qué mi mamá no me dejaba jugar desnuda como las mamás de aquellos niños? Entonces yo no podía decir nada. Mi mamá me decía, de esto no se habla, tú no digas nada. Y aunque yo no preguntaba, me decía, no le digas nada a nadie. No le digas nada a nadie, insistía en eso. Entonces más que nada era la duda que yo tenía. Entonces, pues cómo se enfrenta a eso, yo pienso que me ayudó a conocer a otras personas y darme cuenta de que no estaba sola. Yo viví mucha violencia, empezando por el médico, y ahorita me acordé de algo que yo no había tomado en cuenta. Gracias, Frida. Mi mamá estaba un poco loca, porque decidió tener a sus hijos en su casa, ayudada con una médica ginecóloga, que no era muy común en esa época, y una partera tradicional entre las dos. Mis hermanos, que son mayores que yo, y yo nacimos en la casa donde vivíamos, pero al momento en el que se dieron cuenta que algo no funcionaba en mí porque yo me estaba hinchando, retenía líquido y no sé cuánto, me mandaron al hospital y dejé de estar bajo el cuidado de la ginecóloga y de la partera. Entré al mundo médico de los hombres. Y de ahí empezaron muchísimas violencias. Sobreviví gracias a que tuve una madre bastante inteligente en muchos sentidos, en otros no, pero para darme fuerza sí, que tuve el apoyo de mi nana, y no es porque fuéramos millonarios. Mi mamá no podía atender a un niño que tenía tantas necesidades como yo, y aparte batallar con 3 hijos preadolescentes, o sea, necesitaba ayuda. Y bueno, entre mi nana y mi mamá me sacaron adelante. Mis hermanos, como buenos adolescentes machos y heteros, pues me molestaban, me ofendían, me decían, bla, 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 ¿no? Tuve un episodio bastante brutal. En las primarias yo tenía ciertas facilidades. No podía ir al baño, por ejemplo, cuando todo el mundo iba al baño en la hora del recreo o a la hora que te ponía. Yo tenía el permiso exclusivo. Supongo que lo arregló mi mamá para ir durante la clase. Era como un arreglo que yo nunca supe, pero lo tenía. Porque no podía ir al baño con todos los niños. Que era bastante de, ¿por qué no puedo ir? Pero bueno, no podía. En la secundaria tuve un episodio bastante brutal de bullying, porque era un niño afeminado, porque era un niño muy maricón, porque era una niña, como si niña fuera una palabra, una grosería, es que es lo más estúpido que pueda haber en el mundo, pero a mí me decían niña. Y sí, efectivamente era un niño muy andrógino, y si era maricón o no, no tenía nada que ver. Yo me entero en el 2019, gracias a los estudios de cariotipo y una secuenciación molecular, que probablemente mi madre durante el embarazo sufrió un ataque de preeclampsia, y eso disparó un ataque de estrógenos para protegerse, y eso es lo que me da mi identidad femenina. No es porque me criaran mi mamá, mi abuela, mi tía, pues no, pero esos grados llega la ignorancia, por eso lo platico, ¿no? Entonces en la secundaria, yo que era un niño ñoño, además estudiosito, porque no tenía otra cosa que hacer en la vida, y pues no era como todos los niños, me atacaron brutalmente, fue una chava la que me atacaba más. Y llegaron al extremo, fue escalando la violencia de pegarte un chicle, de ponerme cosas en el asiento, de pegarme letreritos. Un día un chavo hizo una cosa que sí, a mí en ese momento se me hizo horrorosa, se empezó a masturbar para enseñarme lo que era ser un hombre. Y yo estaba aterrorizado porque no sabía qué estaba haciendo, se me hacía muy violento, no pensaba si era sucio, si era bueno, no, era violento para mí. Y yo me acuerdo que me enganché hasta que nos encontró un maestro, pero evidentemente no le hicieron nada al chavo. La cosa escaló hasta que un día, comandados por la tal Isabel, porque se llamaba la chava, me empezaron a pegar todos,
Así dijeron, no, ahora te toca y ya nos caíste mal y te vamos a pegar todo. Y ahí tienen a todo el salón dándome, aprovechando que no estaba el maestro, maestra, yo no me acuerdo. Y por defenderme impulsivamente yo no pegaba a nadie porque en mi casa no había la educación de pegar, o sea, a mí nunca me castigaron con que te voy a pegar, te voy a dar la chancla, esas estupideces de que te vamos a alinear el karma a chanclazos. Perdón, conmigo no, ni con mis hermanos, o sea, jamás en la vida, era con educación, pero entonces al tratar de hacer así, supongo, le acabé pegando a la tal Isabel, me fue peor. Le pegaba a una niña, maricón, a golpeador de niñas, de expulsión, bla, 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 le hablaron a mi mamá. Yo me sentía absolutamente infeliz, pero por otro lado decía, ay, sí, que me expulsen, ya que me saquen de esta escuela. Llegó mi mamá muy tranquila, oyó toda la exposición de la directora, y luego mi mamá muy dijo a la directora, ok, ya escuché su versión, quiero escucharla de mí. Y la directora magnánimamente dijo, mi mamá dijo, se sale por favor, me está sacando de mi dirección. Sí, porque necesito hablar con mi hijo y no hay otro lugar. Entonces mi mamá, la directora, se fue ofendidísima como la máxima autoridad de la escuela. Entonces mi mamá me preguntó, ¿qué pasa? Bla, 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 bla. ¿Qué quieres hacer? Irme de esta escuela. ¿Estás seguro? ¿Vas a perder el año? Sí, no quiero estar aquí. Ok. Con su mejor sonrisa le dijo a la señora, disculpa, ya puede pasar. Y le dijo, pues sí, ok, ya aceptamos la expulsión, pero ahorita mismo me voy a la SEP y voy a denunciar a la escuela y quiero que me devuelvan las colegiaturas y los voy a denunciar por... Y le sacó toda la lista. Entonces la directora dijo, oh. Y en eso apareció una maestra que había visto todo a través de un vídeo, pero yo no sé por qué no intervino antes, y fue la que contó la versión, y tuvieron que obligar a mis compañeritos y compañeritas y compañerites, porque me enteré que había algunos compañeritos también, a pedirme perdón. Entonces otra vez mi mamá pidió permiso de hablar conmigo, la directora ya entendió. Dijo, ¿te quedas o te vas? Le dije, me quedo porque no quiero perder el año. Insisto, era muy ñoño. Después ya no, lo fui. Y pues ya me quedé en la escuela, pero me hicieron la ley del hielo durante 3 años de la secundaria. Solamente tuve 2 amigas y un amigo al final del último año. No fui nada infeliz, ¿sabes? Mi mejor es como me aburría la escuela y me fastidiaba, me escapaba a la cineteca, que fue mi mejor escuela. Y así mis amigos eran muy tiernos. Entrar a la preparatoria fue la libertad porque conocí a chavas lesbianas, a chavos gays, a gente que tenía otra formación, que podías ir vestido como se te daba la gana, con el pelo como se te diera la gana. No que a mí me pegaron el chicle para que me lo cortara porque lo traía largo, porque así nos traía mi mamá. Entonces, por ahí tuve suerte. Y la carrera que elegí me dio el valor de enfrentarme a hacer lo que yo quería hacer sin caer en la locura. Sí tuve malos episodios, sí tuve alguno que otro intento de suicidio, pero siempre me salvó esa fuerza que me dio mi madre siempre, principalmente, ¿no? Y eso me lo agradezco a mí mismo, pues soy un sobreviviente a muchas cosas. Y contar todo esto es para decir, hay muchas maneras de sobrevivir. No sé si conocen a Miguel Ríos, el cantautor español, pero tiene una canción maravillosa que dice, no estás sola, alguien te ama en la ciudad. Para mí es una frase clave. Siempre habrá alguien que te escuche del otro lado para ayudarte, para tenderte la mano en cualquier forma. Bueno, me quería preguntar si desde el mismo colectivo de Brújula hay alguna especie de contacto justo con comités comités de bioética de los hospitales, justo para atender estas situaciones que siguen pasando, y cómo, si hay alguna especie de protocolo, de agenda o algo, porque, por ejemplo, aquí en la facultad hay una unidad de bioética, y en general en la agenda de la conbioética sí hay un montón de cuestiones que se trabajan de género, como aborto, pues sí, aborto principalmente, pero la cuestión intersex
se trabaja muy poco o no se trabaja. Entonces, no sé si hay como alguna especie de plan, de agenda, de contacto o algo así que pueda también empezar a cambiar esta situación desde la parte de la ética biomédica, que tiene un papel fundamental en todo esto, ¿no? Que además narran de violencia biomédica, ¿no? Sí, gracias. Pues no tenemos contacto con comités de bioética, pero hemos tratado o hemos estado intentando generar puentes con los profesionales de la salud para cambiar todas estas narrativas, todo este discurso médico, pero no desde afuera del discurso, sino desde un trabajo colectivo con ellos. Sí hemos impartido talleres a profesionales de la salud, principalmente a psicólogos, también algunos médicos. Laura Inter ha impartido talleres y charlas en una universidad, en la Universidad Favaloro de Argentina, en la Facultad de Medicina. Aquí en México realmente los puentes que tenemos son muy pocos. Nuestro principal aliado médico es el doctor Carlos Narváez Pichardo, que ha sido asesor médico de Brújula Intersexual en todo este recorrido, en toda esta década de trabajo. Pero con comités de bioética no tenemos contacto y sí nos encantaría porque sería, no sé, un gran avance desde otro punto, sería un gran punto de partida ya a estas alturas y estamos tratando de generar eso. Sí, en el 2017 se publicó una guía de recomendaciones como parte del protocolo para la atención médica a personas de la comunidad LGBT, incluida la comunidad o las personas con cuerpos intersex, pero es solamente una guía de recomendaciones. Entonces los hospitales no están obligados a seguir esa guía porque solamente son recomendaciones. Entonces no tenemos conocimiento de que apliquen eso, lamentablemente no, pero sí es un documento importante porque proviene de la Secretaría de Salud y quiero mencionar que esa guía fue publicada gracias al trabajo de la doctora Eva Alcántara, quien fue asesora de Brújula Intersexual en estos 10 años, y también al trabajo de Hannah Aoy, Alejandra Sánchez Monroy. Hasta donde yo sé, porque participé en un seminario, hay un comité de psiquiatras del Hospital Fray Bernardino de Sagún, me equivoco de nombre, pero es Fray, o bueno, el Bernardino de Sagún, en la Ciudad de México. Entre otros está el doctor Elu Quintero, que está muy interesado ese comité en abrir un comité bioético, como tú dices, entre los psiquiatras para la atención a las criaturas, a las niñas, principalmente están como tratando de abrir la puerta, ¿no? Ahora, gracias a brújulaintersexual.org, que ahí podemos encontrar historias de muchas de nosotros y de mucha gente del mundo, pero se ha abierto a foros de otros países. En España, me podrán corregir, España, Argentina, pero me acuerdo específicamente de una mujer de Canarias, que es una mujer maravillosa, que tiene un hijo intersex, es menor de edad todavía creo, y ellos están luchando en su país desde su trinchera para tratar de cambiar la ley, para que haya una ley de protección como la hay creo que ya en Malta, y no sé si en alguna parte del norte de Europa, Dinamarca, Suecia, Finlandia, no me hagas mucho caso, me puedo equivocar. En Malta sí estoy súper seguro. Sé que en Argentina también están luchando, bueno, ahorita el gobierno que tienen no va a ayudar mucho, desafortunadamente, pero gracias a puertas como Brújula se están abriendo estas cosas y pues creo que dar voz, dar visibilidad, ayudará a que esto se haga una realidad para todos los que vienen, insisto, ¿no? Para los que están dedicados a este.
Gracias. Bueno, yo primero quiero, digo, ya sé que se dice quizás muy a la ligera, agradecerles que estén aquí, que hayan creado este conversatorio, esta presentación del libro, que se haya creado el libro. Igual suena simplemente como protocolo, pero lo digo de verdad de una forma muy sincera porque creo que es más que necesario y urgente el que esto se esté tratando. Justamente mi pregunta va en el sentido de que sí, creo que quizás ahorita podemos pensar un poco aquí en colectivo junto con ustedes, ¿no? Es una oportunidad que tenemos de pensar cómo se pueden buscar cierto tipo de soluciones. Yo sé que suena quizás muy complejo, muy utópico, ¿no? Para atacar esta serie de violencias principalmente que provienen de diferentes lados, ¿no? Como hablaban, yo también pensaba en dónde está ese papel de la bioética, ¿no? Con los doctores y con todo este lugar de la medicina. Me parece algo súper importante desde dentro, así como también pienso ahora, y para allá va la pregunta, en el tema de la educación, ¿no? Sobre cómo en los libros que llegan a la mayor parte de la población, si acaso se estará hablando ahora de otras orientaciones, si acaso de otras identidades, pero definitivamente no existe en absoluto que se nombre ni siquiera la palabra endosex para entender que están creando y generando una discursividad y una narrativa sobre eso, ¿no? O sea, se invisibiliza, por supuesto, la intersexualidad porque se da por hecho que no es algo de lo que se debe aprender, porque es algo que está mal y todo lo que ya sabemos y han mencionado, ¿no? De verdad, con profundo respeto, les agradezco un montón que hayan hecho, que hayan puesto su granito de arena, como decían, porque yo sé que son cosas súper dolorosas y que hay que ver más allá en términos de cómo también las personas endosex formamos parte de eso. O sea, creo que así como se ha hablado desde los estudios de género, que un cuerpo no viene generizado, sino que se generiza en términos sociales, ¿no? Y también, por ejemplo, un cuerpo se racializa, ¿no? O sea, no existen las razas como tal, sino que hay una serie de cuestiones ahí. Creo que así también se construye la endosexualidad, como un terreno en común que se pretende como una especie de supremacía endosex, que necesita de la intersexualidad para convertirse en lo normal, ¿no? Y que por eso nunca se nombró como intersexualidad, se nombró de otras maneras y, como mencionaban hace rato, anormalidades, etc. Entonces, a mí me gustaría preguntarles, ustedes, desde su experiencia, ¿qué piensan con respecto a qué es lo que tendríamos que poner sobre la mesa también en diálogo con las personas endosex? Porque no me parece que esto sea únicamente dirigido a personas intersex, ¿no? Sino que justamente también nos toca a quienes hemos estado, por así decirlo, del otro lado de esta dicotomía, que es otra de las dicotomías más de la colonialidad y de todo. Pero por supuesto que ahí también hay mucho terreno, ¿no? Para desmontar esa endosexualidad como algo, pues, protagónico en las sociedades, ¿no? Siento que es algo de lo que ni siquiera se ha llegado a hablar. Si se está disputando, por ejemplo, el lugar de las personas trans y se han nombrado los cis, ¿cómo podemos repensarlo en endosex? Pues, ¿no? Eso. Sí, gracias, Heiche, porque sí creo que tocas un aspecto así súper importante. Me parece que, bueno, estos espacios a nivel universitario son súper importantes, ¿no? Hablar más sobre cuestiones intersex en la universidad, creo que es algo importante y nos atraviesa a todos, creo, los que estamos acá, ¿no? Como gente que o está estudiando un posgrado o estamos trabajando como profes en la universidad. Creo que es importante, ¿no? Visibilizar la realidad, ¿no? De las vidas intersex y empezar a deconstruir esta ficción somatopolítica de la diferencia sexual, ¿no? Del sistema binario sexo-género. Creo que esto se ha venido deconstruyendo desde muchos lugares, ¿no? Desde la propia experiencia trans, desde experiencias no binarias, pero creo que también desde la intersexualidad, desde las propias experiencias intersex, se pueden empezar a deconstruir, ¿no? Estos mitos vinculados al modelo de los dos sexos, ¿no? Porque finalmente es una ficción, ¿no? Sabemos que
los cuerpos sexuados no tienen que ver únicamente con el diadismo obligatorio de lo masculino y de lo femenino, que en el medio, justamente por eso la metáfora de lo inter, ¿no? En el medio hay muchísimas variaciones intersex, y yo creo que hay todo un trabajo desde los activismos que tienen que ver con esto, ¿no? Con visibilizar problemáticas intersex en espacios universitarios, académicos, culturales, ¿no? Yo, en ese sentido, considero que pueden haber puentes entre la academia y el activismo, ¿no? Yo me considero un académico activista, ¿no? Y no creo que sea una contradicción en los términos, ¿no? Creo que sí se puede hacer activismo también en las universidades, ¿no? Y creo que ese es como un trabajo súper importante que se ha venido haciendo desde mucho tiempo. Luego, obviamente, la cuestión política, ¿no? Los activismos políticos que tienen que ver justamente con reformas a nivel legislativo, jurídico, para evitar que se sigan violentando derechos humanos básicos, ¿no? En espacios clínicos, hospitalarios. Y luego también una cuestión que tiene que ver con la propia cultura, ¿no? Necesitamos más representaciones y autorrepresentaciones intersex, porque casi no hay referencias, ¿no? No hay referentes culturales, ¿no? Está XXY de Lucía Puenzo, ¿se acuerdan esta peli? Ahora está Fitinín, que acaba de salir el año pasado, también una peli muy buena. Hay otra que se llama Boat. Hay otra que se llama Everybody, que es un documental bastante interesante que salió el año pasado, pero todavía faltan como muchas narrativas, tanto desde el registro documental como desde la ficción, para dar cuenta de otras realidades, ¿no? Por ejemplo, no sé, Middlesex, que es malísima, no la novela, pero bueno, fue una novela que de alguna manera empezó a visibilizar también la problemática intersex, ¿no? Pero creo que hace falta mucho como en esos tres ámbitos, ¿no? El ámbito justamente educativo, el trabajo también sobre todo con estudiantes de medicina, ¿no? Creo que sería súper importante tener talleres de bioética con estudiantes de medicina, quizás perro viejo no aprende maroma nueva, ¿no? Entonces, quizás sea muy difícil trabajar con doctores que en una de esas tienen 1000 años, ¿no? Normalizando cuerpos, quién sabe si están dispuestos a cambiar, pero quizás con estudiantes sí haya como buenas posibilidades de que la gestión biomédica de las variaciones intersex pueda ser diferente en un futuro no muy lejano. Y luego cuestiones también legislativas. Sí está Malta, está Grecia, hay iniciativas en Australia. Hay en varios países. ILGA acaba de sacar un informe acerca de cómo está la cuestión intersex a escala planetaria, y vienen infografías y viene un mapamundi donde te marcan, ¿no? Con colorcitos qué países tienen algún tipo de legislación que de alguna manera prohíba la mutilación genital intersex, que son los menos, ¿no? Son muy poquitos países, y es también todo un trabajo a nivel de derechos humanos, ¿no? Porque finalmente creo que la intersexualidad sí es un asunto que tiene que ver con la diversidad corporal y por el otro lado con los derechos humanos, ¿no? Entonces yo creo que son como los dos lugares desde donde se tiene que empezar a hablar del tema, ¿no? No creo que la cuestión intersex se agote únicamente ahí. Yo creo que es mucho más compleja e involucra más cosas, pero al menos entenderla desde la diversidad corporal
y desde los derechos humanos ya sería un avance, ¿no? Luego habría que complejizar también, como comentaban mis compas aquí, cómo cruzar también la cuestión intersex, que tiene que ver con variaciones en las características sexuales, con cuestiones de homofobia, transfobia, ¿no? Porque finalmente se intersectan, ¿no? Porque, digo, la orientación sexual, la identidad de género, la expresión de género y en el caso de personas con variaciones en las características sexuales, todo está revuelto, ¿no? Y uno se puede preguntar, bueno, ¿cómo nos ubicamos nosotras, ¿no? En una serie de categorías que se han producido a partir de un modelo binario, ¿no? Porque la propia idea de homosexualidad te remite a un sistema binario que solamente hay de dos sopas, ¿no? La heterosexualidad o la homosexualidad, o bueno, ahora bisexualidad, asexualidad, pero en realidad no hay mucho para dónde moverse, ¿no? Porque estamos en un sistema todavía muy binario y muy dicotómico. Entonces, ¿cómo pensar el deseo intersex? ¿No? Digo, uno como una persona intersex puede realmente decir soy hetero, soy gay. Digo, eso en una de esas funciona en el registro de cuerpos endosex, ¿no? En una de esas, en un registro de corporalidades inter, también habría que pensar otros términos para dar cuenta de otras realidades a nivel del cuerpo, del placer, del deseo, que de alguna manera rebasan un modelo endosex que también funciona en el registro capacitista, porque también hay una suerte de capacitismo de los cuerpos sexuados, que tiene que ver justamente con un modelo cis heteronormativo y patriarcal, ¿no? Parecería que los cuerpos sexuados funcionan bien si son capaces de penetrar o de ser penetrados. Y ese es un modelo capacitista y endosexista. En una de esas hay cuerpos que funcionan bajo otras lógicas no falocráticas, genitalizadas y penetrativas, ¿no? Entonces, también los cuerpos sexuados intersex, los cuerpos intersexuados, sufrimos también un montón de violencias y de estigmas que tienen que ver justamente con una suerte de capacitismo, ¿no? Por ejemplo, hay un testimonio por acá muy bueno de Guadalupe Chávez, que así se llama Vagina, mi felicidad, ¿no? Porque a ella sus doctores le plantean eso, ¿no? Que la forma de alcanzar su felicidad es teniendo una vagina, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay ahí también formas de violencia que tienen que ver con este cruce entre endosexismo y capacitismo, ¿no? Y hay como toda esta idea de una suerte como de violencia endocapacitista que afecta a las personas intersex, ¿no? Y creo que eso sí habría que trabajarlo como de múltiples frentes, ¿no? Comités de bioética, trabajo en espacios educativos, pero también en espacios culturales, en espacios artísticos, obviamente en el ámbito político, ¿no? A nivel de iniciativas de ley. Y creo que cada quien tiene acá, ¿no? En este proyecto colectivo de Brújula, cada quien tiene diferentes superpoderes, ¿no? Y algunos funcionamos mejor en algunos ámbitos, otros en otros. Entonces ahí nos vamos un poco como dividiendo un poco el trabajo, ¿no? Activista en diferentes registros. Sí, yo quiero añadir algo a lo que menciona Fabián.
Pienso que deberíamos volver a la educación básica, trabajar desde la educación básica, porque desde la educación básica deberíamos cambiar las representaciones de los cuerpos endosex ahí, porque siempre en los libros de biología nos dicen o nos muestran ahí la imagen de una mujer blanca y que ese es el cuerpo estándar femenino, y un hombre blanco, delgado y todo eso del cuerpo estándar masculino. Entonces, no nos enseñan que esas no son las únicas formas corporales existentes. Entonces, hay que cambiar esas narrativas desde la educación básica, enseñar desde la diversidad corporal, como decía Fabián, que todos los cuerpos son distintos, porque ningún cuerpo es igual al otro. Ella no es exactamente igual a la persona que está a su lado, ¿sí? Él no es igual a esa persona. Entonces, todos los cuerpos son distintos, absolutamente todos. Entonces, pienso que hay que promover esa idea también y trabajar desde el respeto, porque todos somos seres humanos y merecemos exactamente el mismo respeto. Entonces, trabajar desde la sensibilización. Yo me acuerdo que en la tesis de licenciatura de Mara Toledo, que es aliada del movimiento intersex y fue integrante de Brújula Intersexual durante mucho tiempo, ella mencionaba que antes de estudiar antropología, ella había estudiado medicina y que ahí de alguna manera se dio cuenta de que a los estudiantes de medicina les enseñan a tratar con enfermedades y no con personas. Entonces les enseñan a tratar a las personas solamente como eso, como enfermedades, como objetos inanimados. Entonces hay que tratar de deshacernos de esa idea porque somos personas, también sentimos como las demás personas. Entonces hay que promover el respeto hacia todos los cuerpos, no solo hacia los cuerpos intersex, sino hacia todos los cuerpos, porque los cuerpos vienen en distintas formas, en distintos tamaños, en distintos colores. Entonces, todos somos distintos. Y si todos somos distintos, entonces todos somos anormales, por así decirlo. Creo que algo muy importante, también perdóname Lluvia, un segundo nada más. Un importante campo de batalla es justamente aquí en las universidades, justamente las nuevas generaciones. Digo, porque entrar con las infancias es un poco más complicado por el rollo parental, aunque debería de ser obligatorio, ¿no? Pero yo también he tenido la experiencia, perdón por el pleonasmo, de compartir mi parte en una universidad católica en Estados Unidos, y es justamente abrir la puerta a un campo de chavitos entre 18 y 22 años que pues pueden tener muchas libertades porque todo el mundo piensa que Estados Unidos es así como el paraíso de la libertad, pero hay una gran ignorancia. Si sigue habiendo en esta universidad, por ejemplo, lo que sostiene la universidad son los deportistas de élite, pero los que no entran, que fueron los que escribieron sobre mi cuerpo, gordo, deshabilitado, rojo, latino, bla, 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 entran dentro de estas formas que no son, ¿no? Efectivamente, no todos los cuerpos son normales. Todo el mundo, como dice Frida muy bien, te piden como hombre que tengas el super pene y los super testículos. Y si no los tienes, y sin tu pene, pues parece normal, pero es pequeño, entonces ni para los ámbitos gays funciona. Es bastante discriminativo todavía ese asunto en los mismos terrenos gays, ¿no? Igual puede pasar con las mujeres, supongo. ¿Por qué? Porque mi pene, por ejemplo, aunque tengo que orinar por acá, pero no porque tengo una hipospadia, entonces orino por acá, ya es diferente y por eso me rechazan. O sea, porque está mal orinar sentado. ¿Por qué va a estar mal? O sea, ¿por qué? ¿Quién dijo que estaba mal, no? Lo dijeron quienes ejercen como tus verdugos, como tus jueces y como tus dueños, porque efectivamente los médicos se convierten en eso. Yo me acuerdo, cada revisión médica entraba toda la corte celestial. El médico que me operaba, el médico que lo acompañaba, los médicos, bueno, hasta, lo digo en serio, hasta el personal de limpieza. Me acuerdo que mi mamá había un momento en el que les decía, oigan, no todo el mundo tiene que estar aquí o hacia afuera, vámonos. El médico y quienes tienen que estar, las enfermeras, que yo odiaba, la jefa de enfermeras en turno, siempre la odiaba. Mi sueño hasta la fecha es
que le robaba disimuladamente mi historia, mientras todo el mundo me ignoraba y hablaban de mí como cosa, y que yo agarraba un bisturí, unas tijeras o algo, y me los mataba a todos. Eran mis sueños a la fecha. Pero son violencias que obviamente ya no puedo ejercer, las trabajo desde otro punto de vista, pero hay que hacerlas visibles porque es parte de lo que nos catalogan a todos, insisto, por gordos, por flacos, por rubios, por prietos, por chaparros, por lo que sea. Siempre alguien te va a juzgar por algo. Y eso, perdón, aquí es el espacio ideal para empezar a contar con todos. Gracias. Gracias. Vamos a cerrar con la pregunta de Lluvia. Yo, bueno, reconozco y agradezco mucho tanto sus historias como el proceso con las que tejieron y que han hecho pues en Brújula desde hace muchos años, que nos permite también tener este libro. Creo que pues estos comentarios que ustedes hacen sobre las perspectivas que permitirían ir ampliando el trabajo, reconociendo el que ya se ha hecho además, que en México, en Querétaro, seguimos el trabajo de Brújula Intersexual desde hace mucho tiempo. Sabemos que además pues, el que haya un día de la visibilidad intersex, que haya como una campaña, ¿no? Hubo con CONAPRED y Secretaría de Gobernación, hay un logo ahí apareciendo de poder difundir, pero estas estrategias justamente se pueden acompañar con trabajo que estamos tratando de hacer también. Hacemos una distinción entre educación sexual, que es lo que hay, que es lo que mencionas justamente, Frida, en razón de esta parte reduccionista, biologicista, binarista, etcétera, y con prejuicios y con sesgos y que nos tocó a la mayoría de personas, y el trabajo que estamos tratando de hacer desde muchas personas y colectivos y organizaciones, que es la educación integral en sexualidades. Que de entrada no falte la palabra integral, que las palabras sexualidades aparezcan en plural, y que hacer esa distinción, que sí es súper importante, ha logrado también que desde el 2019, y es algo también súper reciente, ya sea un derecho constitucional, se modificó en el artículo 3, que es un derecho de las infancias. Y en ese proceso creemos mucho que la educación integral en sexualidades nos permite reeducarnos a las personas adultas de todos estos desconocimientos, ignorancias, prejuicios, que no tuvimos acceso tal vez a la posibilidad de entender estas perspectivas de diversidad y disidencias. Y particularmente pues el trabajo con infancias, porque esto implica que desde las familias, desde las escuelas, desde los medios de comunicación, podamos ir justamente abriendo en esta posibilidad de ver los colores y no solo el blanco-negro, ¿no? Y además jerarquizado, racista, etcétera, ¿no? Y en ese mismo contexto está esta parte, bueno, aquí Carla puede ser una aliada muy importante para el proceso de lo de bioética. Estoy pensando también en el doctor Jorge Alberto Álvarez de la UAM, que él además a veces tiene una batalla muy solitaria justamente con este mismo proceso de temas de sexualidades en los comités de bioética, y que se podría de alguna manera justamente plantear eso. Y por último, es una pregunta que más bien viene de redes sociales, de la transmisión, cómo se puede conseguir el libro, personas que no están en México y que no están probablemente en esta presentación, si hay alguna distribuidora también vía editoriales, librerías, etcétera, o no, o pues eso, cómo pueden conseguir el libro si no pudieron venir hoy. Gracias, Lluvia. Bueno, ya estamos también sobre tiempo. Gracias también por la pregunta. Bueno, quienes están acá, si están interesados en la publicación, está aquí mismo. Si no, pueden acceder a la página también de 17, Instituto de Estudios Críticos. También va a estar aquí, se van a quedar unos ejemplares acá con la librería Gato Sabio, que la pueden buscar en redes. Y no sé si olvido algún dato respecto al seminario Intersex, también de la maestría en estudios de género, también va a estar distribuyendo ejemplares. Entonces también se pueden poner en contacto por ahí, por Facebook y directamente por brújulaintersexual.org. Pues ya estamos sobre tiempo, quedan ahí como muchas cosas que dialogar, pero bueno, les agradecemos muchísimo el tiempo, la presencia, la compañía, y de nuevo muchas gracias al CI de la Facultad de Filosofía. Gracias Frida, Fabián, Alejandro. Felicidades Brújula Intersexual y Laura Inter, Eva Alcántara y 17. Gracias.
Hay varios estudiantes que tuvieron que salir que se disculpan por no haber